Muy buenas noches, amigos y amigas, disculpen, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz. Como siempre con ustedes, Golpe de Ideas, y esta noche honrados por una compañía que realmente enaltece al programa y siempre ha enaltecido a Santa Cruz y a Bolivia. Ruth Lozada, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, de verdad, para mí es un honor, un gusto estar acá en Golpe de Ideas, un programa además que tiene un rating especial en todo el país, así que vamos a tener unas lindas charlas que son importantes para que Bolivia, Santa Cruz se enteren de todo lo que se hace a través del gobierno autónomo departamental. Así es, gracias. Roberto. Vamos a saludar a todos los telespectadores de Santa Cruz, por supuesto, y de La Paz también, donde nos ven. Recordarles que nos pueden ver, nos pueden apoyar, pueden poner sus comentarios en Facebook, pongan me gusta y estarán siempre conectados con Golpe de Ideas. También pueden ver los programas pasados en YouTube. Las direcciones están en este momento abajo en pantalla, facebook.com/Golpe de Ideas, asimismo en YouTube, youtube.com/Golpe de Ideas. En ambas redes sociales pues nos tendrán en YouTube. Si se suscriben a nuestro canal, tendrán las actualizaciones automáticamente, así que ahí los esperamos. Recordarles que este programa viene con el gentil auspicio de Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados está aquí en Santa Cruz, nos encuentran en el teléfono 341-3397, también está abajo en pantalla en este momento, y también pueden hacer sus consultas o pedir hora para agendar una consulta en abogados@machicaolegal.com. Ese sería nuestro correo electrónico. Bueno, entonces, dicho esto, empecemos con este golpe de ideas. No, la verdad es que para mí es difícil encontrar el ángulo por donde empezar la conversación, porque realmente es una conversación muy especial, en el sentido de que Ruth Lozada no solamente es una personalidad política en Santa Cruz y en Bolivia, sino, y esto hay que destacarlo, es la primera gobernadora que ha tenido Bolivia. Y eso es muy, muy importante, muy encomiable, y obviamente la felicitamos del programa. Pero sobre ese cargo, sobre la gobernación, hay un par de curiosidades que por lo menos personalmente las tengo, y después veremos algunas que Roberto tenga sobre la misma materia. Pero, por ejemplo, a mí me interesa conocer, cuando usted asume la gobernación, yo que ya llevo 11 años viviendo en Santa Cruz, más o menos conozco el medio y cómo se piensa y cómo se actúa. Me imagino que han habido cosas que impactaron, porque a cualquiera le ocurre, a cualquier ser humano que se sienta en el sillón, en cualquier sillón, y particularmente uno tan importante como la gobernación, ¿qué es lo que más le ha impactado? Y me interesa mucho saber cuál fue su reacción. Porque una cosa es que reaccionemos en los periódicos respecto a un personaje como Evo Morales. ¿Cómo es conocerlo a él en persona? Después de todo el historial que uno conoce en la prensa, en la televisión, otra cosa siempre es conocer a alguien en vivo. Bueno, primero cuando asumo, en la noche que me posesionan a través de la Asamblea Legislativa Departamental, el diario El Deber saca algo muy interesante el otro día, una caricatura donde estoy yo con mi bastón de mando y una carita de Rubén que sale de un ladito que decía, cuídame la silla. Y yo digo, bueno, esto puede tener dos connotaciones, o solo me siento a cuidar la silla, o muestro que efectivamente en 5 meses se pueden convertir en un año, año y medio si yo le dedico 100%. Entonces decidimos asumir ese reto. Efectivamente, una cosa había sido ser asambleísta, presidenta de la Asamblea Legislativa, que también fue la primera mujer presidenta de una Asamblea Legislativa, pero ya me daba cuenta de que el aparato era bastante grande. Santa Cruz es un departamento que tiene muchísimo por hacer, que tenía que dar continuidad, además, a todo lo que se venía haciendo, que venía haciendo Rubén, porque había que demostrar que aquí no había nada caótico, que no iba a haber un cambio total, sino que había que continuar con obras muy importantes. Pero algo que para mí fue complicado es que cuando comienzo a mirar, bueno, ¿dónde voy a inaugurar luz? ¿Dónde está? Todo lo cercano ya estaba hecho. Me tocaba ir a lugares extremadamente lejos y eran que yo llegué a un momento en que le decía electroaventura con el tema del agua, de la luz, después aguaventura. ¿Por qué? Porque era aventurarse lugares adentro donde la gente lo esperaba a uno con tanto cariño, que imagínense que en pleno siglo XXI hayan lugares donde no conocen qué es una computadora, no conocen qué es muchísimas otras cosas que se dan con la luz, apenas tienen una posta y les habíamos puesto hace muchos años un panel solar para un foquito. Entonces era difícil hasta enfermarse de noche. Y eso, digamos, comencé a decir, bueno, no me va a quedar más que tratar de estar en todos los lugares,
dedicarle el tiempo y bueno, así gracias a Dios le pusimos 5 meses y medio de empeño. Yo lo había conocido 2 veces a Evo Morales, una vez cuando él había sido electo presidente, yo era presidenta del Comité Cívico Femenino y se lo invitó al Comité Pro Santa Cruz. Y ahí lo conocí, era un Evo Morales diferente al Evo Morales que hay ahora. Él llegó al Comité Pro Santa Cruz con el deseo de decir que iba a trabajar con todos. Nosotros estábamos comenzando el Sí por las Autonomías y él dijo que sí iba a ser el Sí por las Autonomías. El Evo Morales, que bueno, después yo cuando fui presidenta del Comité Cívico tuve algunas discusiones feas con Evo porque hubieron unos muertos en Oruro y después los muertos en Sucre y yo había discutido con él de que él había dicho que si había alguien muerto, él se iba. Y ya teníamos gente muerta en octubre también en Sucre y en Oruro, entonces fue cuando hicimos nuestra marcha de las más de las 20.000 mujeres que marcharon a la plaza. Cuando fui electa presidenta del comité de la Asamblea Legislativa, inauguramos aquí en el Comando de Policía la entrega Rubén entregó computadoras y todo para mejorar la calidad de la policía. Y Evo Morales se me acerca y me dice, yo me acuerdo de usted, hemos discutido harto. Sí, presidente, le digo, hemos discutido harto y pasado mañana me posesionan como presidenta, espero tenerlo. No, claro que sí. Pero bueno, ahora ya en este me tocó momentos más bien complicados con él ya como gobernadora. Él es una persona que no le gusta que se le diga no. Da órdenes y hay que acatarlas. Entonces, bueno, tuvimos algunos entredichos. Efectivamente, cuando yo fui a La Paz, invitada ya a la primera reunión de esta Asamblea por la Autonomía para ver el tema del pacto fiscal, Evo Morales me lo manda al señor Hugo Siles a que me recibe muy bien. Cuando estamos sentados dice que la gobernadora, me manda a decir que la gobernadora va a ser la que va a dar las palabras a nombre de los gobernadores del Oriente. Pero yo veo que a los otros gobernadores vienen unos asesores y ya le entregan discursos y a los sectores nacionales también discursos y a mí nada. Y me dicen, es un saludo. Entonces yo veo que hablan 3 y hablan discursos fuertes, ¿qué saludos? Yo comienzo a escribir y bueno, digo lo que puedo porque no me da más tiempo, ¿no? Y agarro y ya yo estaba que hervía de brava porque él me había puesto en un papel que no correspondía. Pero después me desquité con el ministro Quintana porque yo le dije, ministro, esas cosas no se hacen. Así como lo asesoraron a los otros, debieron decirme que no necesito que me asesoren, pero sí que yo tenía tanto tiempo para decir lo que pensaba. Y no era un saludo lo que había que hacer, porque así yo dejo mal al oriente boliviano. Y Quintana se molestó y se despepitó contra los exgobernadores, etcétera, ¿no? Pero bueno, después hemos tenido algunos otros encuentros con el presidente. Él es una persona, a ratos yo la hallo un poco raro, porque es una persona que no mira mucho a la cara, él habla, pero por ejemplo, un día me dice, gobernadora, me dice, vamos a cambiar, no vamos a tener ya guardaespaldas, me dice, no, vamos a cambiar. Y mire, aquí veo que pasan unas chicas bonitas, yo creo que las vamos a cambiar por ella, menos para Álvaro, me dice, porque Álvaro es casado. Como si, y yo le digo, bueno, presidente, pero entonces no hay ningún problema, pero no pueden ser chicas, le digo, porque no es por bonitas que están ahí, es para cuidarnos. Porque algo que nos suceda y no las podemos exponer, ya no o sea, él pensó que lo iba a llevar a chiste yo, pero de todas maneras es una persona así, se molesta de nada, algo que a mí no me parece mucho que una autoridad nunca se quede en un acto, o sea, que terminado el acto no haya un saludo, o sea, puede ser el pueblo, puede ser otra gente, pero terminado el acto yo pienso que todo presidente, vicepresidente o cualquier autoridad debe compartir un poco con la gente al acto en que están invitados. No son personas que después de terminar el acto se quedan a saludar un poco, a compartir, y tienen personas que les pueden cuidar para que no, además que en estos actos, por ejemplo, donde nosotros estamos, la gente no se encarama, la gente no se va encima, entonces él podría hacer un saludo. Me parece que eso le falta a Evo Morales, también integrarse un poco con las otras clases sociales, porque el mundo está hecho de seres humanos y uno no nace con clase social. Uno tiene que pedir el voto, porque después cuando venimos a pedir el voto todos votamos y no porque le dice... el gobierno para todos. Claro, y no le dice, porque sos cara, no voté por mí, me viene a los que más nos pide el voto. Entonces yo creo que es algo que lo critico y que creo que el presidente tiene que mostrar un poco más, que también comparte con nosotros, y al menos con Santa Cruz, que es un departamento que se ha hecho a puro pulmón, que se ha hecho con toda su gente de una u otra manera
por ejemplo, la parte agropecuaria, efectivamente, pues hay gente que es la que corta la caña, cortaba la caña, ahora ya todo es en maquinaria, otra gente que ha tenido que ir a sembrarla, pero también hay el empresario, que el empresario es el que le da trabajo a esa gente. Entonces yo creo que ahí tiene el presidente que pensar que hay todas esas personas y tratar exactamente igual a todos si es que somos un país democrático. Sí. A mí me intriga lo siguiente, y realmente creo que a muchos de los televidentes también. Ha habido muchos forcejeos, ¿no?, para lograr las autonomías. Por fin ya hay autonomías, bueno, no tan por fin, ya realmente ya hace varios años. Pero yo creo que la población realmente tiene intriga al final estos roces que nos cuentan, ¿no?, estos roces comunicacionales. ¿Cómo se está manejando realmente? Pongo por ejemplo, en España el gobierno central tiene delegados y subdelegados en las autonomías, en las provincias, para comunicarse directamente, y asimismo al revés, las comunidades autónomas tienen los consejeros presidenciales, portavoces, que trabajan con las políticas, aunque sean de partidos opuestos, con el gobierno central, para llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo se está manejando esto de la comunicación con el gobierno central y las autonomías departamentales? Por supuesto, especialmente con la autonomía de Santa Cruz en especial. ¿Cómo están manejando todo esto institucionalmente? Mire, no hay una buena relación con el tema de autonomías con el gobierno. El gobierno ha puesto las autonomías en la Constitución Política del Estado, pero solamente están escritas, porque tampoco usted puede, muchas veces se dice, ¿por qué Santa Cruz no ha aprobado su estatuto autonómico? Pero si usted mira 9 departamentos, solo uno lo tenía aprobado hasta que Evo Morales ha ido a la reelección. Si él tenía 6 departamentos o 7 departamentos que eran gobernadores y asamblea legislativa totalmente a su favor, esas asambleas legislativas debieron tener sus estatutos autonómicos. Entonces, lo que ellos han tratado de mostrar, un departamento, el más débil en su momento, que fue Pando, tiene un estatuto autonómico que no tiene muchas cosas del estatuto por el que la gente votó. En este momento yo sé que tienen, y hay que reconocerlo, un gobernador que ha hecho mucho por Pando. No puedo decir lo contrario, hay un Pando efectivamente cambiado. De repente eso ocurre a raíz que el gobierno le ha dado más recursos a este departamento en la búsqueda de tratar de contentar a una gente que necesitaba tener contenta para poder de repente hacer los juicios que le correspondían, pero han tenido un buen gobernador, pero no tienen el estatuto por el que esa gente votó. Entonces yo también muchas veces cuando nos dicen a nosotros o los ministros o alguien, bueno, pero ¿y Santa Cruz, que era el departamento que tenía que llevar adelante las autonomías, no tiene su estatuto? Ahora ya se va a aprobar en esta gestión, Dios mediante. Pero cuando usted lo tocaba, el tema estatuto con un ministro, con alguien, ellos decían, sí, hay que tenerlo, pero tiene que ser consensuado con los sectores sociales. Pero usted no sabe cuáles son los sectores sociales con los que ellos quieren que consensúe. Si usted le dice, muy bien, vamos a consensuar con estos sectores sociales, no, es con los sectores sociales solamente del lado de ellos. Y está ocurriendo ahora. Viene el Santo Padre y hay un encuentro que se llama de sectores populares. Los sectores populares son todo, eso debería ser a las personas que vayan y se inscriban, y no van a estar los sectores populares que no son al final gobierno. Algo que muestra de que de verdad hay un sector social que el gobierno quiere que sea el que dirija las leyes, el que dirija todo en este país, y el otro sector social es el que tiene que trabajar, que chancársela como pueda. Entonces es algo que no está correcto. Nosotros vamos a tener nuestro estatuto, ya está adecuado, prácticamente se ha conseguido una buena adecuación. Ahora sí, gracias a Dios, puedo decir, por un lado, el movimiento al socialismo en la anterior legislatura tenía 9 asambleístas, ahora solamente tiene 6. Eso también es un mensaje, quiere decir que a pesar de que han estado ahí asambleístas del movimiento al socialismo, la gente no ha votado en las subnacionales. Las nacionales han votado, han ganado, hay que reconocer, pero en las subnacionales ya no han votado por los asambleístas del movimiento al socialismo, porque eso muestra, y si hay que darle una lectura a ese lado, que la gente sí quiere que tengamos estatutos autonómicos. Entonces nos ha dado a nosotros 17 asambleístas.
lo que nos muestra que de 12 que teníamos hemos subido 5. Entonces ahí está ese deseo que sigue latente en Santa Cruz de que poder lograr esas autonomías y que se respete ese estatuto autonómico. Yo sé que hay algunos que dicen que no deberíamos adecuarlo, pero si no lo adecuamos y sabemos que la Constitución no la van a abrir nunca para darnos gusto de devolvernos las competencias que nos han sido quitadas en la Constitución, es mejor tener un estatuto que por lo menos fue consensuado en su momento con las autoridades que estaban y que yo creo que fueron también sectores sociales que estaban, y eso no ha cambiado. El hambre sigue siendo la misma, el desarrollo que tiene que tener Santa Cruz ha ido creciendo, pero es el mismo, simplemente quienes cambiamos las autoridades. Pero si usted cada vez que sube un gobierno tiene que cambiar las leyes, estaríamos hablando de que cada 5 años va a cambiar Constitución acorde a mi gusto y placer. Entonces yo creo que vamos a lograr tener ese estatuto. Va a ser bastante complicado porque ellos lo tenemos que mandar al Tribunal Constitucional y puede dormir por mucho tiempo el sueño de los justos allá en la búsqueda de decir que lo van a leer punto y coma, aunque se ha hecho un trabajo muy, muy consciente, muy de verdad acorde a la Constitución, no se ha movido otra cosa que no sea adecuar para que la gente tenga, ¿no?, el estatuto tal cual reza la ley marco de autonomía. Correcto. Bueno, nos llaman a un corte, vamos al corte y proseguimos. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Yo, sin duda, Ruth, yo comparto el criterio de que el presidente de Bolivia, quien fuera que sea, tiene que gobernar para todos. No puede, pues, cerrarse. El presidente Paz de Ensoro no podía gobernar para los tarijeños o para los movimentistas, tenía que gobernar para todos, y así lo hizo en su momento, ¿no? Eso es sin duda alguna. Pero hay una cosa que me preocupa y me parece interesante conocer su punto de vista. Usted tiene ahora un cargo que es el de relacionadora con las instituciones de Santa Cruz. Es un cargo muy interesante, ya alguna vez lo discutimos en otro programa de radio. Interesante porque estas instituciones son muchas, pero digamos las más salientes son la CAINCO, FEGASA Cruz, ANAPO, el Comité Cívico, este mundo de instituciones cruceñas, que son las instituciones históricas de Santa Cruz. Es muy importante que revivan y que tengan una buena relación con la gobernación para que juntos se haga un trabajo más coordinado dentro del departamento y vis a vis del gobierno también.
Pero me preocupa una cosa, porque estuve reflexionando después de aquella conversación. El gobierno ha creado sus propias instituciones en Santa Cruz, que son, empezando por la CIDOB, todos los movimientos sociales, tienen su propia institucionalidad. Seguramente lo han hecho a propósito, además, porque han dicho, aquí hay unas instituciones que no son las nuestras, crearemos las nuestras, y se han creado dos grupos de instituciones. Unas que, para decir, podemos las masistas, y las otras, las no masistas, las históricas y las masistas, digamos, ¿no? Pero no podemos seguir así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque a mí me parece muy importante el cargo, me parece muy interesante que se reavive toda aquella ñampa que ha existido en el pasado, pero también no podemos solamente dialogar con estas, sino también con las otras. ¿Cómo ve este tema, Ruth? Sí. Bueno, esa es una tarea muy, muy difícil. Hay que diseñar, como se dice con Chuy, todo lo que vamos a realizar ahí, porque efectivamente han creado todo paralelismo, ¿no? Tenemos 2 centrales obreras, 2 FEJUVES, veíamos recién que se peleaban una FEJUVE contra la otra FEJUVE. Yo creo que ahí hay todavía, ese campo es un campo muy minado, al que hay que entrar con mucho cuidado. Entonces nosotros vamos a comenzar primero trabajando con instituciones que no tienen paralelismo. ¿Por qué? Porque ahí también están, por ejemplo, si trabajamos con la CAO, que es la Cámara Agropecuaria del Oriente, hay sectores dentro de la Cámara que pertenecen al movimiento. Entonces ya estaríamos trabajando de a poco con también gente que son del movimiento al socialismo y tenemos que buscar que ellos sean nuestros intermediarios para poder ir charlando con los otros. Efectivamente que dentro de la gobernación hay la política de darles a todos. Yo le digo porque muchísimas veces cuando Rubén era gobernador o cuando yo fui gobernadora, hemos ido a inaugurar pozos de aguas en municipios que eran masistas, que eran del movimiento al socialismo. En algunos no venía el alcalde porque le prohibían, en otros sí el alcalde venía porque decía yo tengo que trabajar por mi gente. A muchos les ha costado la no reelección, el habernos recibido. Por ejemplo, el alcalde del Torno, es un vivo ejemplo aquí cerquita, fue un alcalde que trabajó muy de cerca por nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía muchos problemas de que se llevaba el río bastante, las bajadas del agua venían con mucha fuerza por el tema de los áridos que los han explotado de una forma indiscriminada. Entonces esos frenos hidráulicos también los han sacado, que son las piedras grandes, y él trabajó muy de cerca para tratar de salvar a su gente, en el sentido en que nosotros le podamos hacer todos los defensivos que fueran posibles, que yo me fui y me he reunido en la misma oficina del alcalde siendo masista con el pueblo que era masista, y un día me pongo una foto en el Face y claro, la huipala estaba detrás mío y me llaman, ¿cómo vas a poner la huipala? Es que estoy trabajando con todos, este es el departamento, la bandera no hace el trabajo, digamos, ni el hambre, entonces la bandera se queda ahí, no hay ningún problema, pero además que estoy en una oficina de una persona del movimiento al socialismo, pero trabajando por la gente para que no se muera. Pero a ese alcalde le costó eso, la no reelección. Lo mismo el alcalde en Yapacaní también, el alcalde era muy trabajador con nosotros y tuvo serios problemas con el movimiento al socialismo. Entonces ellos ante ese temor preferían no asistir. Y es algo que no corresponde, que es de lo que decíamos, que no puede ser que pidan el voto a todos, pero llegado el momento no trabajemos con todos, o sea, y es algo que el gobierno no puede amedrentar a sus propias autoridades en ese sentido. Y yo creo que eso nos ha dado esta vez que nosotros tengamos mayor cantidad ya de alcaldes elegidos hacia el movimiento socialdemócrata, porque hemos superado, ¿no? Y usted ve que antes de que tomen posesión que trataron de tumbarnos unos 4 o 5, recién han soltado al de Portachuelo con el tema de la libreta, pero también al de Porongo, una libreta que le había sido otorgada, de verdad, por los militares, decían que no valía, pero le había hecho el servicio, y si la aceptaron y la dieron en su momento porque no era falsa, era real, problema de quien la firmó, digamos, pero era real. Entonces, tenemos mucho ese problema, y es algo que eso el gobierno lo ha ido disminuyendo. Tiene el gobierno en este momento, y ustedes deben saber más que yo, demasiados problemas internos, pero son por esa forma de gobernar tan autoritaria, de si vas, pasado mañana está afuera y le buscan y hacen que si el consejo municipal es de ellos,
esté afuera. Y nos ha pasado en la anterior gestión, íbamos y ellos decían, no va a estar el alcalde, entonces va a venir un asambleísta, un concejal que es de ustedes en representación, porque si viene el alcalde mañana ya no es alcalde. Algo muy doloroso, más que por el lado político, muy doloroso, porque no los dejan trabajar como ellos quisieran por su gente, porque al final nosotros como gobernación estamos con ese 50-40-10, tenemos que entregarle sus recursos, pero hemos tenido municipios que en 5 años no han querido recibir ni una sola vez su desayuno y almuerzo para los niños de los colegios. Han preferido no darle con tal de tener alguna relación con nosotros. Claro, lo que cuenta me parece terrible, ¿no? Que justamente lo que iba con la primera, con mi pregunta acerca de las comunicaciones, voy en el mismo sentido, ¿no? Si esto es una barbaridad, ¿qué está pasando en la negociación o en la propuesta del pacto fiscal? ¿Se está hablando con las instituciones cruceñas afines al movimiento socialismo o solamente con las instituciones cruceñas afines a la gobernación? ¿Qué está pasando? ¿Con quién cómo están consensuando, cómo están acordando el tema del pacto fiscal? Y además, con el pacto fiscal, ¿cuál es la base? Hay quienes pensamos que el pacto fiscal debería partir de una negociación desde cero, ¿no? Desde cero, olvidándonos de lo que es la ley de hidrocarburos y esa repartija de los impuestos y regalías, y no partir borrón y cuenta nueva, pensando tal vez en el resto de los departamentos del país. ¿Cómo está afrontando esto la gobernación? ¿Cómo es la comunicación con quienes están realmente participando en esta propuesta? Cuando se hizo esta propuesta, estaba todavía Rubén de gobernador, él envió esta propuesta con una carta al presidente de la República para que la conociera el presidente. Se la enviamos a todos los alcaldes del departamento y gobernadores, porque está hecha para todo Bolivia, digamos. No hemos elegido gobernadores solo en Santa Cruz, sino está en el mismo esquema de que sea para todo Bolivia. Pero el 90% de las personas que no son de nuestro lado, son del movimiento del socialismo, lo ha directamente archivado. Y se lo digo porque cuando fuimos a la primera reunión del Consejo de Autonomías en la ciudad de La Paz, yo le envié la misma carta que hizo Rubén, simplemente la que cambié, que era mi persona la que le enviaba la firma, y se lo vuelvo a entregar al presidente nuestro proyecto de pacto fiscal. Pero él lo pone a un lado. Entonces yo agarro y digo, no puede ponerlo a un lado, porque él decía que tiene que escuchar a todo. Entonces fui donde el ministro Quintana y se la entregué en sus manos y le dije, ministro, sería importante que usted lo lea, para que usted también hable con propiedad de lo que nosotros proponemos. Porque en ningún momento, yo le digo que puede estar 100% bien, tiene que ser, todo es mejorable, la de ustedes, la de nosotros, pero de repente de ambas, porque hay solamente dos, ¿no? La nuestra y la de ellos, porque la del Comité Pro Santa Cruz es muy similar a la nuestra. Entonces, ¿por qué no comenzamos a consensuarla esa? Él me manda una carta, qué pena que no la traje, donde me dice que sí, que el presidente le ha dicho que la va a leer y que, bueno, se podrá tratar el tema. Pero cuando ya nos convocan a la segunda reunión, 10 días antes de que asuman los nuevos gobernadores, ellos querían que nosotros aprobemos un reglamento que nos habían presentado en esta primera reunión, bastante incoherente, un reglamento donde les daba a ellos la total libertad casi de aprobar el pacto fiscal. Pero no es el tema de que lo aprueben, o como sea, es el tema de que está prolongado para 5 años. O sea, no va a haber pacto fiscal antes de 5 años, por el modelo que ellos han puesto de reglamento con el que vamos a trabajar. Es un reglamento muy dilatorio, aprueba unas cosas por consenso, otras cosas por mayoría, entonces no hay una unificación. Y eso es una pena, porque yo creo que ellos mismos se ponen muchas veces la soga al cuello cuando dicen la ley marca de autonomía, una vez a los 6 meses ya nosotros vamos a iniciar, pero llegado el momento se dan cuenta de que lo que menos quiere perder el gobierno central es el poder económico. ¿Y qué nos dice él? Ustedes, las gobernaciones, generen sus propios recursos. Muy bien, entonces yo me puse a estudiar la ley 154, pero en la ley 154 apenas nos dejan 3 cosas por las que nosotros podríamos generar nuestros propios recursos, y todavía son cosas que ni siquiera nos van a dar para ayudar con los medicamentos en un hospital, porque nosotros podemos generar de cuando hay el tema de sucesión hereditaria. Acá no se usa mucho la sucesión hereditaria, casi siempre los padres lo dan temprano
se lo venden a los hijos en una venta y como nadie les pregunta dónde está la plata, entonces la venden directamente para no pagar el impuesto a la universidad y este impuesto que digamos se tiene que acatar ahora, que lo cobraba el gobierno y que ya hemos sacado una ley de la Asamblea para poderlo, yo la promulgué para que nosotros lo podamos cobrar. El otro impuesto que nosotros podemos cobrar a las cosas de agua, motonáutica, canoa, no tenemos mar, pues, o sea, ¿cuántos barcos va a tener usted? O sea, tiene las canoitas que están por el Río Grande o las que alguna vez tienen el río. Y después a los aviones. Efectivamente, pueden haber 100 aviones en el departamento de Santa Cruz, son avionetas, ¿no?, que van a un lado y al otro y que todavía tiene que hacer todo un trabajo. Y después a todo lo que pueda estar dentro del medio ambiente, excepto lo que atañe al gobierno. Hidrocarburos. Entonces, todo lo que es de parte del gobierno no puede cobrar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar recursos si mediante una ley nos han coartado todos los lugares por los que nosotros podríamos cobrar recursos? En la Asamblea hemos hecho, y no sé si es cuando usted estaba, la ley sobre el loto, ¿no? Un tipo que es el Loto Cruz, que vinieron unos españoles que ellos tienen allá. Y ya está aprobada la ley por la Asamblea Legislativa Departamental, se está buscando la mejor manera de poderla implementar para no crearle impuesto al ciudadano, porque si nosotros comenzamos a buscar otro tipo de impuesto al ciudadano, también se molesta, porque le vamos medrando su economía. Entonces, este tipo de Loto Cruz, estamos viendo cómo podemos hacerlo andar y se va a dedicar las ganancias solamente a salud, que es el sector más deprimido, el sector que siempre no tiene espacio donde caer, ¿no? Realmente, para nosotros, en el programa es un honor que nos visite, que no sea la última vez, es la primera, pero que no sea, la vamos a llamar, porque realmente es muy interesante una mujer, y una mujer como usted, que ha vivido la política cruceña de manera tan intensa y ha sido la primera gobernadora de Bolivia. Por eso la felicitamos y siempre la tenemos invitada aquí al programa. Mil gracias por honrarnos. Gracias por la visita, realmente. No, gracias a ustedes, ha sido excelente toda esta conversación. Gracias. Gracias. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, estamos acompañados esta noche por una personalidad cruceña. Óscar, bienvenido al programa. Gracias, un placer estar con ustedes. Tú eres de la casa del canal, y de otro programa, de un programa muy importante, pero hoy día estás aquí, en nuestro programa,
y te damos la bienvenida. Gracias, y un honor estar con ustedes, de verdad, gracias a los dos machicados. Gracias, Oscar Cortés. Gracias, gracias. Tatiana Lackner. Tatiana es una comunicadora, además es una economista, ha escrito un libro hace... When did you write this book? 2014. Del año pasado, 2014. The title of it is The Communication Society. La Sociedad de la Comunicación. La Sociedad de la Comunicación del año 2014. Y ella es una persona, you train. Yes. You train who? I have an institute. I run my own business with 46 trainers, and we train politicians, so people from the parliament, from Germany, Austria, and Switzerland, business people, and a lot of marketers. So everybody who has to give a paper. Entrena a gente como nosotros. Entrena a los comunicadores, entrena a los políticos, entrena, hace mucho marketing. You do marketing, right? Yeah, So private and enterprise. broadcasters. That's what I do. Ajá, claro. Yeah. That I did say That's that. true. Y Oscar, obviamente, tú eres un economista, de formación original eres economista, ¿no? Ingeniero industrial primero Ingeniero y después industrial. economista. Y después economista. Y entiendo que después abogado, ¿no? También sí. Ya, bueno, eso nos pone siempre a la defensiva, pero tú has venido y has acompañado a Tatiana en la visita corta que ha hecho a Bolivia, que está Sí, haciendo Bolivia. definitivamente. Yo debo decir que es mi primer título de provisión nacional. Tatiana es hija mía y ha tenido una carrera paralela a la mía en Europa muy exitosa. Su mamá fue mi pareja cuando yo estuve en Alemania y hace muchísimos años que nunca hemos tenido la posibilidad de tenerla acá y está acá. Y estoy muy orgulloso de estar con ella, Qué con maravilla, ustedes. Caramba. Qué maravilla. Bueno, mil felicidades. Además su cara la denuncia. Ajá. That's pretty good. Roberto, perdón. Communications. Yes. Tratas generalmente sobre la comunicación digital, entiendo que ese es el fuerte ahora y el que nos deseas hablar. La educación en la comunicación digital, education in digital communication. What are the pros, what are the cons? Well, it's very simple because we have a big scissor that cut into how do we use information today. If you are dull or not very well educated, then it will be really a disadvantage for you because you will be like, you have games, you have a lot of things there and it won't educate you. Bueno, Sí, como... ella está el traductor oficial ahora. Sí. De todos modos, lo que ella dice es importante la comunicación, porque la comunicación no solamente tiene que estar en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito de lo que hace a la división que existe en... what did you say before? Es ist wie eine Schere, die schneidet. Es como una tijera que corta ambas comunicaciones. A mí me gustaría que dentro de eso vos le puedas preguntar a ella cómo la comunicación ha sido diríamos así, un carro que le ha permitido a Evo Morales llegar a través de esta comunicación digital a lo que ha sido en Europa. Porque cuando yo hablaba con ella de comunicación, le decía, sí, pero esto, no me decía, Evo Morales tiene un equipo de comunicación en Europa que ha logrado algo que la oposición en Bolivia no lo está logrando hasta ahora. You really think that? Yeah. That he has a good communication? That digital is what I communication system? I was so surprised when I came here. The marketing of Evo Morales, especially to the left-wing party in Europe, is very much left-wings, so it's really good. And El mercadeo que hace Evo Morales en Europa a través de la gente de izquierda es realmente muy grande y eso fue lo que me sorprendió cuando vine acá. And I was really surprised when I came to Santa Cruz because I found out that the people and the entrepreneurs, they're not happy with that. So the marketing of them is weaker than the marketing of the agencies or of the cabinet of Evo Morales. Claro. El marketing del gobierno es mucho más fuerte que el marketing de la oposición y de cualquier entidad privada en Bolivia, ¿no? And this is the choice, or this is the chance for us as entrepreneurs to get connected with other people in the world, not to leave our governments the whole marketing of a country. So we have, I think it's very important because we as entrepreneurs, we know what people think in our towns, in our cities, what the problems are, and we have to tell the world. Claro, los empresarios tienen que utilizar estos instrumentos para comunicarse porque ellos conocen y deben conocer los problemas y las necesidades de la población y de ese modo comunicarse bien y no se están utilizando del modo adecuado. Aquí tú lo ves así.
And there we have, you asked me about the pros and cons, and there we have a big difference when parents, for instance, take their Apple phones, their Apple iPhones, and a small kid with 3 years does this, and then the father says, well, look how intelligent they are. I mean, they know things we didn't. That's wrong, because this kid is not intelligent. Yes. Es importante saber y ver cómo nos sorprendemos los mayores cuando vemos a los niños agarrar una computadora y manejarla tan activamente, y entonces uno dice qué inteligente que es mi hijo, qué vivísimo, y resulta que eso no es tan así. Why? Because Apple made a study, even orangutans or Japanese could use iPhones, so that would be not really very nice to say for the little kid. But today we have to know things about what are the laws, Nutzungsbedingungen und Reglements im Internet. So how do we use the Internet? This means intelligence. So there are two differences between using a thing and knowing how to use it, and really what to do with it. Claro, lo importante, ella nos comenta, no es solamente utilizar la tecnología. Al principio decía una comparación que puede resultar un poco dura, pero dice que el niño flipee en el celular y vaya de página en página no significa que es muy inteligente. Dice, hasta los orangutanes pueden hacer eso, y eso se lo ha probado en estudios, ¿no? El tema es no solamente la información que puede obtener, sino cómo utilizar esta información, ¿no? Cómo se puede utilizar. Another disadvantage, for instance, we're talking about kids. We don't only talk about kids, but also about grandparents. It is so important that we teach our grandparents how to use the internet, like Facebook, for instance, because nowadays the grandparents are causing trouble for a little kid because they put a photo with a goofy face into the internet. This is nice, and it was not supposed to be any angry or whatever. But in class, this kid is mobbed, this kid is bothered, is bullied. So we have to tell our grannies as well how to use things. Es bien importante que eduquemos además a los abuelos, dicen, ¿no? Porque cómo usar las redes sociales, porque especialmente en Facebook, que es lo que más se usa en nuestro país, muchas veces por hacer el bien publican fotos de los niños, de los bebés, muy graciosas, pero que en realidad están causando problemas al niño en su clase, ¿no? Porque es muy graciosa para los mayores, pero entre los niños pueden ser mofados, ¿no? There were 3 people in the United States who already committed suicide because of that. So hay 3 casos de suicidio en Estados Unidos por un caso como estos, ¿no? Tatiana, cuando yo conocí tu nombre, busqué bajo tu nombre en internet. Sí. Entonces encontré muchísimas cosas en internet, pero todas en alemán. Everything that I looked for in internet is in German. Yes. You're an Austrian, that's normal. Cuando tú hablas de la comunicación por la vía digital, todos nos damos cuenta de que allí va el mundo, ¿no? Everybody sees that the world is going in that direction, physical communication, education, and so forth and so on. Pero hay un tema, ¿no? Yo solo puedo saber de Tatiana Lackner si esto está escrito en inglés o hay una traducción de ello en línea. Si no, es como si no existiera. Yeah. If it's not in English, it's non-existent for me because I don't speak German, okay? Right. The word speaks English, that's right. A eso voy. In the world, as you foresee it, in 20, 40, 60 years, will have to speak English. Is that correct or not? Of course. Vamos a hablar todos inglés en un momento dado para que esta educación tenga sentido. Correctamente, yeah. The world speaks English, and if you are not able to know how to tell the world about your products, your opinions, whatever you want to sell, you won't be heard. Of course, we have a different market in China, because in China, Google tries to be there, and the Chinese government says no. We don't want to be reigned by the Americans, so we have a different situation there. Of course, there the American market is smaller and China is bigger. So it's not everywhere like this. But of course, if you take the world, as we say, Europe and South America and whatever, of course we have to speak English. Yes. Nos dice Tatiana que ella sí ve que el mundo a la larga va a entrar al inglés. Dice, we have no other choice, no tenemos otra alternativa, vamos a ir al inglés. Pero ve también un capítulo diferente y separado en la China, ¿no? Que los chinos más bien están, they're not trying to do it in English, they're trying to do it in Chinese. That's correct, right? That's correct. Claro, ellos no están tratando de entrar al mundo en inglés, los chinos, sino en chino.
Y ahí parecería que it seems like there won't be a communion in No, and there is vis-a-vis even a the very big Chinese. problem for a Chinese artist, or I'm a journalist, for journalists as well, because if they are not in the Google net, nobody will know about their art, about their telling in Europe, in South America, wherever. So it's really very easy to keep people quiet, to say, we don't have Google here, and we know why. And as long as you are not nice to a government, we won't show your art. Claro. Entonces, en la medida en que los artistas, los comunicadores y los escritores chinos solamente se expresen en chino en Internet, van a estar circunscritos a la sociedad china y no al mundo. Y obviamente ahí viene el tema político, en la medida en que un chino se porte bien o un chino se porte mal, al que se porta mal no lo van a dejar salir del mundo chino en Internet hacia el resto del mundo. Yeah. And digitalization brings us another problem. We have different pictures and semantic phrases in each language. To learn a different language does not only mean to be educated, but also means to see the world with a different view. So today we have so many short words like IBAN, BIC, and nobody really knows what was the long version of laser. Do you know? Like laser, you know laser, and it's the short version for, and that is really what we lose. It's light amplification of stimulated emission by radiation. Yeah. So those things and big, we need big every day. But if you ask a kid what is a big, you have to write it down on your bank account. But nobody knows. Okay, what was the word? So on the one hand, we're getting new words. On the other hand, we're losing some. Let him translator. Go ahead. No, lo que me ayuda. Sí. Shall I do it? Tatiana lo que está diciendo es que en realidad el mundo en Internet crea un nuevo lenguaje, un lenguaje a veces mucho más simple, pero muchas veces ahí se pierde en esa simpleza. Daba el ejemplo de la palabra láser. Láser, sí. ¿Qué significa láser? Tú dijiste. Láser quiere decir en línea y a distancia, una lectura rápida. Claro. Entonces, no sabemos, simplemente escribimos la palabra y pasa y más o menos todos la entienden, pero no saben exactamente lo que significa. Ella dice, a través del Internet estamos generando un nuevo lenguaje, nuevos idiomas, acortados muchas veces en cada idioma diferente, pero estamos perdiendo también, ¿no? Interesante. One thing which was really weird about when I did my research was how we die. Of course, we die analog, but our graves are really there in a digital way. So in Holland, for instance, in the Netherlands, we have digital things on the grave with YouTube and our favorite videos and photos. Nos están llamando a un corte. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias, con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos.
una de las preguntas que bueno, genera la vida digital, ¿no? La comunicación digital, es ¿qué pasa cuando nos morimos? Estamos todos presentes en las redes sociales, hace un momento lo mencionaba, y por ejemplo en Facebook, la más predominante en Bolivia. Cuando te mueres es un problema, ¿no? Se cierra tu cuenta, no se cierra tu cuenta, como la gente sigue comunicándose con algunas cuentas. What happens when you die in the digital age, in digital networks like Facebook? It's not that easy because Facebook doesn't give out the accounts. You only have the possibility to have this black banner which says you're dead. Facebook no acaba con la cuenta, solamente hay posibilidad de poner una señal de luto negra que dice que usted ha muerto. eBays give you with a lot of problems the accounts, but this is really a problem for us all because when we die, our kids or whoever, they have to make sure that we don't have any contracts on gambling things, on porn things, whatever, because they wouldn't get the accounts and the passwords. Claro, es el problema que dice que eBay sí te puede, después de muchos problemas, devolver la cuenta, pero además el problema es con los hijos. ¿Qué pasa con cuentas? Tienen que asegurarse que no hay cuentas de apuestas, de sitios porno, cosas semejantes que pueden surgir problemas después de que te has muerto. And this is clearly a disadvantage because when we died in the normal world until now, we had a lot of letters, we had a lot of photos, and people could say, okay, this we throw away and this we keep, but it's not that easy. If you think of your own personal computer, how many pics you have there, how many photos, how many files. Who is going to watch this? And there are important things there as well. Claro, la vida analógica era muy sencilla. Cuando te morías, tus herederos decían, esto conservamos, esto lo votamos. Ahora en la era digital es bien difícil, ¿no? Yes. Hay cosas que directamente no puedes votar porque no sabes que están ahí y dentro de una computadora hay demasiada información y la gente no sabe qué hacer, ¿no? And this is a completely new market. I found out that there are enterprises who offer this special thing. They say, okay, you give me your computer, you pay a lot of money for that, and we have a kind of electronic heritage. So we find out what is inside. This is a million market. And we will hay need empresas que están especializadas en esto, están ofreciendo servicios de contratarlos para darles tu información digital y cuando te mueras ellos van a administrar tu sucesión digital, por así decirlo. In den Friedhofen, speak about this cemetery. Okay. And what was really weird for me when I did my researches was the cemetery in Holland, in the Netherlands. You have the grave and a big screen, which is no matter if it rains or not. Perhaps you translate it. Hice una investigación y le llamó la atención que en Holanda, en los cementerios, había una gran pantalla en las tumbas. Yes, and there are, like Facebook, there is a kind of, what was the favorite film of this person, what was, I saw pics of a young man, and he was proposing to his young lady, and after 3 weeks he died in a motor crash. Ooh. So this was really like, okay, this will be the future. Claro, es decir, en las pantallas se proyectaba la vida básicamente de la persona que había fallecido, las cosas que le gustaban, la música que le gustaba, una especie de Facebook en el cementerio, de Facebook de los muertos. Y decía, y piensa Tatiana, dice, este es el futuro que nos espera, esto es bueno, es malo, ese es el debate, ¿no? But it's already there, and this was not one cemetery. This is really $1 million market where people go out and say, I talked to the owner, and he said, you don't have this, so people will come to your place when you die and have, she was born here and died there. This won't be interesting. So the marketing will go on after we died. El marketing sigue, tu vida sigue a la venta porque ya no va a bastar cuando diga nació en tal fecha y murió en tal fecha, la gente ya va a esperar que esté tu vida entera, ¿no? ¿Qué música te gustaba, etcétera? And think of all those politicians we have, writers we have, actors we have. They can't afford only to have, I was born and I died because of whatever. Es un mercado de millones que está abierto ahora, ¿no? Yes. Tatiana, ha sido un placer conocerte y compartir contigo estos minutos aquí. Que tengas una buena estadía, sé que mañana te estás yendo de Bolivia, que tengas un buen viaje y cuando vuelvas a Bolivia, contáctate con nosotros para seguir conversando contigo tan importantes temas. Muchas gracias. Tito. Gracias. Un placer tenerte en el programa. O sea, como siempre, un gran placer. Felicidades pues, por la gran obra que has hecho en tu vida y aquí tenemos pues una gran profesional. Muchas gracias. Muchísimo. A ti pues. Muchas gracias amigos.
Estamos con ustedes dentro de 7 días, otra vez con Golpe de Ideas, y para entregarles a ustedes desde Santa Cruz, para toda Bolivia y en particular para Santa Cruz y La Paz, los hechos y lo más importante que sucede en nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.